y voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces ahora deberían estar viendo el PDF de Hamilton-Jacobi. Capaz que logrando un poquito más. Bueno, entonces vamos a ver el método de Hamilton-Jacobi, que es un método muy importante desde el punto de vista de las aplicaciones y desde el punto de vista conceptual. Habíamos dicho que las transformaciones canónicas nos permiten hacer transformaciones que involucran todas las coordenadas y momentos, o sea, toda la variable del espacio de fases. Una de las cosas que podemos hacer aprovechando esa ventaja es buscar un sistema donde todas las variables canónicas son constantes. En ese caso el problema como que ya está casi resuelto. Claro, ustedes me dirán, tengo que controlar la transformación. Sí, es verdad. Un poco lo que uno hace con este método es, las ecuaciones de Hamilton quedan medio triviales de resolver, pero las ecuaciones de transformación es ahí donde está todo, un poco todo el shaito del tema. Entonces supongamos que tenemos un sistema con coordenadas y momentos canónicos, como siempre, Q1, Qn, P1, Pn, y el hamiltoniano H de QPT, donde acá reitero esto, estamos marcando H de QPT es un H que depende de todas las coordenadas y de todos los momentos, pero por simplificar la notación, escribimos la coordenada del momento sin un subíndice y nos acordamos que nos estamos refiriendo a todas. Bueno, entonces, como les decía antes, vamos a buscar un sistema que sea lo más sencillo posible. La solución más radical es pedir que el nuevo hamiltoniano, que llamamos con K, sea nulo. O sea, lo que llamamos K, el nuevo hamiltoniano, sea nulo. Y para todas las transformaciones canónicas, para todas las diferentes funciones generatrices, K es igual a H más df por dt, y eso le pedimos que sea 0. Si esto es 0, entonces también todas las derivadas, si derivo 0, todas las derivadas serán nulas y por lo tanto todas las variables, ya sea las coordenadas y los momentos, van a ser todos constantes. Esto en realidad tiene alguna pequeña variación, luego alguna variación de este método en la cual uno no elige todas constantes, sino elige algo casi como si fuera constante. Pero en una primera aproximación al problema, vamos a buscar un nuevo hamiltoniano nulo, de forma que todas las variables, coordenadas y momentos, sean constantes. Esto normalmente se usa una función generatriz del tipo F2. Una función del tipo F2 que dijimos que dependía de las viejas coordenadas y de los nuevos momentos y eventualmente del tiempo. Y las ecuaciones de transformación son las más fáciles de acordarse, porque P vieja es la derivada de F2 con respecto a Q vieja y Q nueva es la derivada de F2 con respecto a P nueva. Y las dos tienen signo más. ¿Tá? Entonces vamos a sustituir esto en la ecuación de transformación para el hamiltoniano. Entonces tenemos esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá abajo, que es H de las Q y de la derivada de F2 con respecto a las Q y del tiempo, más la derivada parcial de F2 con respecto al tiempo igual a 0. Esta ecuación es importante entender de qué se trata. Esta ecuación, uno conoce H, pero la incógnita es la transformación, como les decía antes. La incógnita es la F2. Entonces, esta ecuación que está acá, cuando la implemente en la práctica, va a ser una ecuación diferencial en derivadas parciales. En realidad va a ser de primer orden, porque voy a tener n más 1 derivadas parciales que me van a figurar acá en esta F2. Me aparece la derivada de F2 con respecto a cada una de las Q, a Q1, la derivada de F2 con respecto a Q2, hasta la derivada de F2 con respecto a Qn, más la derivada explícita con respecto al tiempo de F2. Entonces, esta es una ecuación, como les decía, una ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden con n más 1
n más 1 en derivadas. Esta función en realidad se la denota siempre S de QPT, simplemente por costumbre, y se la llama la función principal de Hamilton. Entonces la ecuación que está acá arriba queda escrita en forma más habitual, como está acá, que sería en función de esta H y de esta S. Es simplemente un tema de costumbre, en todos los libros se utiliza para la función generatriz que se utiliza en el método de Hamilton-Jacobi, la notación de S. Acá, como les decía, la incógnita es la función S, que depende de Q chica, P grande y del tiempo. Y si encontráramos esta función, podríamos usar las ecuaciones de transformación y resolver todo el problema. Como les decía antes, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales con n más 1 derivadas primeras. La derivada de S con respecto a las coordenadas, más la derivada de S con respecto al tiempo. Por lo tanto, tenemos n más 1 constante de integración. De todas estas constantes de integración, hay una que es puramente aditiva, una simplemente una constante que se le suma a la S. ¿Por qué? Porque como acá no me aparece la S directamente, sino me aparece la derivada de S, si yo tengo una solución y esa solución le sumo una constante, también va a seguir siendo solución. De esas constantes, en realidad, la que es puramente aditiva no me va a interesar por el momento. No me va a interesar en realidad. Esa la vamos a descartar. Eso sería como sumarle una constante a un potencial que no me agrega nada a la física del problema. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones de transformación en realidad también me aparece la derivada de S. Entonces si yo le agrego una constante, esa constante se va a ir. No va a intervenir para nada. Por otro lado, acá hago mucho énfasis en las constantes porque, digamos, todo el método de Hamilton-Jacobi se basa en elegir inteligentemente estas constantes de integración. Entonces, por eso hago énfasis en estas constantes. ¿No? Estas constantes, bueno, las vamos a denominar alfa 1 y alfa n, y como les decía, juegan un papel muy importante. ¿No? El truco del método de Hamilton-Jacobi es elegir estas constantes, alfa 1, alfa n, como los nuevos momentos canónicos, como las nuevas P. Es decir, vamos a elegir alfa i igual P sub i, o sea, los nuevos momentos canónicos van a ser justamente las constantes de integración. En realidad esto se puede hacer en forma más general. Uno podría elegir los nuevos momentos como una cierta función de todas las alfa y elegirla adecuadamente. Pero como les decía, en una primera aproximación vamos a elegir que las constantes de integración son los nuevos momentos. Entonces, escribiendo explícitamente todas las variables, para que quede así súper claro, la función principal de Hamilton es esta, y la ecuación de Hamilton-Jacobi para la función principal de Hamilton es esta que está acá recuadrada, que es un poco la ecuación más importante que tenemos. Pues todo lo que veamos va a ser cómo trabajar con esta ecuación. Si tienen alguna pregunta, háganla. Esta constante, como les decía, supongamos que podemos resolver el problema. Cuando tengamos la resolución va a ser una S que va a depender de las Q, va a depender de n constante de integración, donde la que era aditiva la tiramos a la basura, y además del tiempo. Entonces, toda la parte importante del problema, toda la parte jugosa, va a estar en las ecuaciones de transformación para la función generatriz, que sabemos que es del tipo F2. Entonces, la función generatriz, las ecuaciones de transformación, las reitero acá, son estas que están acá. Entonces, escribiendo en función de S, me quedaría que los viejos momentos P sub i son la derivada de S con respecto a las viejas coordenadas Q sub i, y las nuevas coordenadas Q grande sub i, que dijimos que también van a ser constantes, para acordarnos que son constantes, la vamos a llamar beta i. Entonces nos va a quedar que beta i es la derivada de S con respecto
a alfa i. Es beta sub i la derivada de S con respecto a alfa i. Esto suena medio raro. Hay una cosa con Hamilton-Jacobi que es medio raro porque estamos derivando respecto a constantes. Pero claro, en realidad nosotros cuando estamos hablando de constantes, acá todo el tiempo nos estamos refiriendo a constantes de movimiento. Cuando decimos alfa es una constante, lo que nos estamos refiriendo es una cantidad que no depende del tiempo. Y eso es un poco lo importante. Por eso cuando uno dice deriva con respecto a alfa, y como no era constante, es que un poco la gracia es eso. Son cantidades que en realidad son como si fueran constantes de movimiento. Una vez que tenemos estas dos ecuaciones de transformación, P sub i la derivada de S con respecto a Q sub i y beta sub i la derivada de S con respecto a alfa sub i, estas ecuaciones pueden ser invertidas. Tengo n ecuaciones de cada tipo de estas, y en principio puedo invertirlas para calcular Q sub i en función de alfa, de todas las alfa, de toda la beta y del tiempo, y P sub i en función de todas las alfa, de toda la beta y del tiempo. En principio se puede hacer eso si tenemos suerte y sabemos hacer las cuentas. Claro, pero ustedes dirán, yo en realidad las alfa y la beta son arbitrarias, no me interesa mucho. A mí lo que me interesa en un problema específico es imponer las condiciones iniciales que yo conozco. Y las condiciones iniciales que las conozco en función de las variables y de las coordenadas y de los momentos originales, Q sub i, P sub i. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que esta ecuación transformarla en algo que dependa de las Q sub i0 y las P sub i0, que serían las coordenadas y los momentos en el instante inicial de sub 0. Entonces, se puede evaluar estas ecuaciones en T0 y obtenemos una relación entre las alfa y la beta en función de Q sub 0 y P0. Si nosotros sustituimos esta relación, podemos obtener las leyes horarias y ahí pasamos raya y nos pasamos al siguiente problema. O sea que cuando llegamos a la ley horaria, Q sub i igual un Q sub i, una cierta función de las condiciones iniciales y del tiempo, y P sub i una cierta función de las condiciones iniciales y del tiempo, ahí ya tenemos resuelto todo el problema. Si hay alguna pregunta, aprovechen. Para hacer un pequeño resumen hasta acá. Paso 1. Dado un centro hamiltoniano, escribió la ecuación de Hamilton-Jacobi. Eso es, en lugar de los momentos, P sub i, poner la derivada de S con respecto a Q sub i. Y escribir, de esta forma, formar la ecuación en derivadas parciales. Claro, como los momentos, ¿se acuerdan que siempre aparece, yo que sé, P sub x al cuadrado sobre 2m o P sub r al cuadrado sobre 2m? Siempre aparecen cosas por el estilo. Entonces, este término que está acá de la derivada de S con respecto a Q sub i, generalmente va a aparecer al cuadrado. Y la ecuación que está acá es una ecuación no lineal, una ecuación en derivadas parciales no lineales, y en principio hay un 21 método, como decíamos, para resolverla, que lo vamos a ver luego. Pero en principio no es sencillo de resolver. Ese sería el paso 1, escribir la ecuación de Hamilton-Jacobi. El paso 2 es resolverla. Tan fácil de decir, supongamos que tenemos suerte, la podemos resolver y nos queda S en función de las Q y de las constantes y del tiempo, donde ninguna de estas constantes es aditiva, es puramente aditiva. 3, usar las ecuaciones de transformación. Para eso hacemos las derivadas de la S con respecto a Q sub i y la derivada de la S con respecto a alfa i. Y eso van a ser las P sub i y las beta sub i. Va a tener n ecuaciones de cada tipo. Y después tenemos que usar las condiciones iniciales. Para eso evaluamos estas relaciones en P0, en Q0 y P0, en T igual 0, digamos, las invertimos y si tenemos mucha suerte podemos hallar las leyes horarias. Un detalle que vamos a usar luego es que en realidad las ecuaciones de transformación no me aparece la S propiamente dicha, sino me aparecen derivadas de S con respecto a su variable, y eso también va a ser importante. Bueno, una observación. Teníamos S, que es S de Q de las alfa y del tiempo. Si calculamos la derivada total de S con respecto al tiempo, me quedaría la derivada de S con respecto a Q sub i por Q punto sub i, con una sumatoria implícita, más la derivada parcial de S con respecto a T.
pero recordando que h es igual a menos de s, menos la derivada explícita respecto a la dependencia explícita del tiempo, y p sub i es la derivada de s con respecto a q sub i, me queda que la derivada total de s con respecto al tiempo es p sub i por q punto sub i sumado menos h, y esto es lo mismo que nosotros en el principio del curso, habíamos definido como L. Entonces, justamente, S es igual a la integral de L con respecto al tiempo más una cierta constante de integración. Entonces, esta S en realidad lo podemos ver que es la función que usamos cuando hace ya unas semanas planteamos el principio variacional. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a grabar y volver a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a ver primero un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos lo más sencillo posible. El primero es una partícula en un potencial gravitatorio uniforme, o sea, un potencial gravitatorio MGH, MGQ en este caso, o sea que tengo un sistema con un grado de libertad. El hamiltoniano tiene un término de P cuadrado sobre 2m, que sería la energía cinética, más un MGQ, que sería el potencial que les decía. Acá obviamente si planteo la solución acá sería las ecuaciones de Hamilton, P punto menos la derivada de h con respecto a Q, Q punto la derivada de h con respecto a P, y la solución es esta que está acá abajo. Entonces vamos a hacer esto, o sea que esperamos en definitiva que la coordenada evoluciona cuadráticamente con el tiempo. Planteamos Hamilton-Jacobi. Entonces, como les decía, en lugar de P, ponemos la derivada de S con respecto a Q. La Q la dejamos igual y escribimos H más ds de t. Esta sería la ecuación de Hamilton-Jacobi para la función principal de Hamilton. Esto como dijimos, es una ecuación en derivadas parciales para la incógnita que es la función S, que depende de Q, T, y en este caso me queda una constante de integración que voy a llamar alfa sol, alfa, sin nada más, sin subíndices. Para resolver esto, en realidad les decía que para resolver ecuaciones en derivadas parciales no hay métodos generales, pero lo que sí se puede hacer es tratar de separar las variables, es tratar de alguna forma de tener una ecuación que tenga por un lado una variable y por el otro lado otra. El cambio de variables que suele funcionar siempre, después vamos a ver un método que justamente, una variante de este método que se usa, que se basa en esto, es poner S de Q alfa y T como una función de Q alfa más una función del tiempo. Pero como acá aparece la derivada de S con respecto al tiempo, aparece solita, entonces acá vamos a escribir como menos alfa por el tiempo directamente. ¿Ah? Este truco que parece muy traído de los pelos, en realidad es lo que se va a hacer siempre que tenga un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo. Bueno, entonces, sustituyendo esto que está acá, la derivada de S, la derivada parcial de S con respecto al tiempo da menos alfa, o sea que pasa un alfa para el lado derecho. Y la derivada de S con respecto a Q es lo mismo que la derivada de W con respecto a Q. Entonces me queda esta función para W. No es un avance terrible, pero bueno, ya pasar de 3 a 2 variables ya es una simplificación grande. Si yo despejo la W, me queda que W va a ser la integral en Q más la raíz de 2m por alfa menos mg. Los límites de integración no me preocupan en estos casos particulares, no me preocupan los límites de integración porque, como les decía, la constante aditiva en S no juega ningún papel importante. Entonces directamente voy a dejar esta constante, voy a dejar esta integral indefinida. Bueno, si quiero escribir la solución para la S, la solución para la S sería esta que está acá. Acá se puede hacer dos cosas.
o integrar esto, o como en realidad yo preciso la derivada de S, no me preocupa tanto la S, sino me parece la derivada de la función principal de Hamilton. Entonces ya no me molesto en hacer la integral y calculo directamente la derivada de S con respecto a Q. Como es una integral, justamente esto es el integrando. Y después la derivada de S con respecto a alfa. Como alfa me aparece acá adentro, puedo derivar adentro de la integral y me queda, bueno, 1 sobre raíz de queda, la derivada de la raíz sería 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro, etc. Y la derivada de menos alfa t quedaría menos t. La derivada de menos alfa t con respecto a alfa quedaría menos t. Puedo despejar de acá a beta. Me queda esto que parece medio entreverado. Pero si voy a la ecuación de arriba, me queda p cuadrado sobre 2m es igual a alfa menos mgq. Y sustituyo en esta y me queda que t más beta es esta cantidad que está acá. Entonces, imponiendo condiciones iniciales, como le decía antes, me queda que q de t. Bueno, acá puse condiciones iniciales con velocidad nula y la posición q0. Pero me queda lo que estamos esperando, que q es igual a la constante por menos g t cuadrado sobre 2 y p es igual a mgt. ¿Alguna duda sobre el ejemplo? Em, ¿Beta sería constante en el tiempo? Sí, O sea, si por ahí conseguiste la letraria de Q, si yo pongo Q en beta, me daría que es una constante entonces. sí, Bien. sí, exactamente. Sí, acá en este caso beta no queda tan explícito lo que es, pero en el ejemplo que vamos a ver a continuación se va a ver más claro. Acá fíjense que alfa sí es claro, porque alfa es p cuadrado sobre 2m más mgq. Entonces alfa es la energía, beta sería como una especie de fase inicial, una posición inicial. Un tiempo en realidad, te mencioné el tiempo. Bueno, ejemplo, caballito de batalla que siempre se usa es el oscilador armónico. El oscilador armónico tiene un potencial muy parecido a lo que tiene un potencial, digamos, parecido a lo que tenía antes, pero tengo Q cuadrado. O sea que tengo acá el potencial omega cuadrado Q cuadrado. Entonces, hago lo mismo, planteo la ecuación de Hamilton-Jacobi para la función principal de Hamilton y me queda, en lugar de P, pongo la derivada de S con respecto a Q. Esto sería H más ds de t igual a 0. Nuevamente, es un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo, entonces el truquito va a funcionar. La derivada de S con respecto a t va a ser igual a menos alfa. Lo pongo acá y me queda justamente esta cantidad. Y la derivada de S con respecto a Q es lo mismo que la derivada de W con respecto a Q. Nuevamente puedo despejar Q, que va a quedar como una cierta constante por una integral en Q. Y nos interesa la derivada de S. La derivada de S con respecto a alfa, que sería la derivada de W con respecto a alfa, y la derivada, que bueno, ya las escribí acá, la derivada de W con respecto a alfa sería esto. Como alfa está acá dentro de la raíz cuadrada, me quedaría 1 sobre 2 veces la raíz de eso por la raíz de alfa, acá aparece un alfa a la menos 1, entonces bueno, hacemos la cuenta y queda esta cantidad que está acá. Y después P, la derivada de S con respecto a Q está más fácil porque Q aparece aparece un dq, entonces la derivada de S con respecto a Q es justamente el integrando. La integral que está acá la puedo hacer usando acá la integral de beta en medio entreverada, pero la puedo hacer porque es la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado sería, y eso me queda un arcoseno. Un arcoseno. Entonces, beta queda esto que está acá y puedo despejar Q.
Entonces Q es una constante por el seno de omega por beta más t. Esto está multiplicando, no es una función, es un producto. Y si sustituimos en la otra ocasión, queda que P es algo parecido por el coseno de la misma omega por beta más t. Entonces acá ya puedo interpretar las constantes. Alfa nuevamente es la energía, y eso no es sorprendente, porque si yo miro acá arriba, justamente esto que está acá se parece mucho a la energía. Esto sería P cuadrado más P cuadrado sobre 2m más el potencial igual a alfa. O sea que alfa no es de extrañar que sea la energía. Y después beta, si yo evalúo esto en el instante inicial, me queda que Q0 sobre P0, puedo hacer el cociente de estas dos cosas, me queda tangente de esta cantidad, y beta sería como una fase inicial. Entonces, estas constantes que están acá no son cualquier cosa, son las constantes de movimiento que tienen problemas. Uno es la energía y el otro es una fase inicial que me dicen qué parte, digamos, de la sinusoidal o del coseno parto. Bueno, ¿alguna pregunta? No le veo como, no sé, o sea, parece como un método demasiado entreverado como para ser útil a priori. ¿Demasiado qué? O sea, lo veo como un método demasiado entreverado como para ser útil. Mm. Capaz que tiene otras funciones, pero Sí, es decir, es como matar hormigas a cañonazos, ¿no? Este, claro, sí, claro, pero también uno tiene que poner los ejemplos más simples como para plantear el método. Eh, no es el primer método que uno utilizaría cuando uno tiene que resolver un problema. Es decir, si ustedes le dan, no sé, por decir algún examen, un problema de mecánica de estos cualquiera de los que conocemos todos, que tenemos cilindros, bloques, resortes, nunca plantearían la ecuación de Hamilton-Jacobi, pues sería complicarse la vida. Pero después para otras cosas se utiliza. Para otras cosas se utiliza. Eh, y tiene su importancia. Pero es cierto que acá sería como un poco lo que decía, matar hormigas a cañonazos. No sé, ¿más preguntas? Bueno, entonces voy a seguir un poquito más. Para eso voy a plantear el cambio de variable que les planteé acá en los dos ejemplos, S igual W menos Q alfa, W Q alfa menos alfa T. Esto funciona si tengo un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque si tuviera una dependencia explícita, que tuviera una T perdida por acá en esta parte, en realidad seguiría con el mismo problema de siempre, porque no podría separar la variable. La gracia de esto es que el tiempo no aparece más. Entonces, esto se puede hacer en general y es como una variante de esto que se llama la función característica de Hamilton. O sea que si h no depende explícitamente del tiempo, podemos plantear este método y esta función w que pusimos acá se llama la función característica de Hamilton. Y cuando sustituimos, queda esta ecuación que se llama ecuación de Hamilton-Jacobi para la función característica de Hamilton, que es simplemente una variante. Acá cuando yo pongo esto con mucho grado de libertad, tengo que poner alfa 1 porque puedo tener varias alfas. Y hay una cosa importante en el método de Hamilton-Jacobi, que las constantes, para poner un ejemplo coloquial, las constantes en el método de Hamilton-Jacobi son como las vidas en los videojuegos. ¿Tá? O sea, si ustedes tienen un sistema con 3 grados de libertad, tienen 3 constantes que la pueden usar. No pueden usar ni más ni menos. Chao, tienen que usar las 3. Si usaron 4, perdieron. ¿Ah? Entonces acá, cuando yo me gasto esta primera constante, alfa 1, ya di un pequeño pasito, ¿no? Entonces tengo que acordarme que ya usé alfa 1. Cuando me aparece con la siguiente constante,
La voy a llamar alfa 2. Cada una de estas alfa va a tener asociada una beta, ¿no? Entonces, acá tenemos esta ecuación, la ecuación de Hamilton-Jacobi para la función característica. Entonces, también se puede probar que esta W por sí sola también genera una transformación canónica. ¿Tá? Esto en realidad es lo mismo, es muy parecido. Entonces se puede mostrar que esta W por sí sola genera una transformación canónica, donde las nuevas P sub i son constantes, y en particular la alfa 1 es la energía. ¿Tá? Las ecuaciones de transformación son las mismas que antes. P vieja será la derivada de W con respecto a Q vieja, y Q nueva es la derivada de W con respecto a P nueva. Acá, como ya me comí una constante, y tengo, en lugar de n más 1 derivadas primeras, n derivadas primeras, me quedan n menos 1 constante de integración. Entonces, las ecuaciones de movimiento, en realidad, uno la puede mirar como muy parecido a esto. La ecuación de movimiento sería P punto sub i sería la derivada del nuevo hamiltoniano con respecto a Q sub i, que vale siempre 0, y Q punto sub i sería la derivada de K con respecto a alfa i, donde esto sería 1 para el alfa 1 solamente y 0 en todos los otros casos. Entonces las ecuaciones de movimiento serían Q sub 1 igual T más un beta 1 para i igual 1, y serían constantes para todo el resto de casos. Esta ecuación, que después vamos a ver un ejemplo del problema de Euler, esta ecuación que no contiene el tiempo es la que conduce a las ecuaciones orbitales. Esta con el problema de Kepler es la que permite hacer la ecuación de la órbita, ¿no? Un par de observaciones a esto. Fíjense que en realidad la variable conjugada de la energía del alfa 1 es una variable que en realidad tiene dimensiones de tiempo. O sea, y el hecho de que tiempo y energía aparecen como variables conjugadas es un hecho general y también aparece en cuántica. Si yo ahora calculo la derivada total de W con respecto al tiempo, es la derivada de W con respecto a Q sub i por Q punto sub i, y ahora no tengo el otro término, pero me queda P sub i por Q punto sub i, y esto lo puedo escribir como la integral de P sub i por dQ sub i, y esto se conoce a veces como acción abreviada. Y después lo último, las condiciones iniciales en realidad se operan distinto. Perdón, se operan igual. Si evaluamos la ecuación que teníamos antes en t igual 0, esta ecuación que está acá 1 en t igual 0, en realidad tenemos una relación que me permite vincular las condiciones iniciales con las alfa sub i. Y lo mismo para la otra ecuación de la beta. Por último, para comparar un poco el método de Hamilton-Jacobi, el método de la función principal con el método de la función característica, para hacer una comparación, para la función principal se aplica en general un hamiltoniano que depende explícitamente del tiempo. En cambio, la característica no depende explícitamente del tiempo. La transformación canónica lleva a Q sub i, P sub i constantes y a un K igual a 0. En el caso de la función característica lleva a P sub i constantes, a K igual a alfa 1, y a las otras alfa en general son funciones de las P sub i que uno puede tomar como quiera. Las ecuaciones de movimiento en el primer caso son todos Q punto y P punto igual a 0. En el otro caso son todas 0 salvo una, que tengo Q punto sub 1 igual a 1. Y las constantes también son iguales, salvo que para la función característica tengo una constante que tengo una ecuación de movimiento que es un poquito distinta de las otras, porque nu sub i vale 0 para i distinto de 1 o 1 en el otro caso. Y bueno, está la función de Hamilton-Jacobi, la ecuación de Hamilton-Jacobi para un caso o para el otro. En un caso tengo el S, en otro caso tengo el W, y esto es lo mismo que antes. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a poner una pausa.